Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en nuestro programa En Contextos. Pues seguimos con el tema del COVID. ¿Qué tal? COVID-19. Muy buenas noches, mi querida amiga Queta Burelo, feminista y especialista en desarrollo social. Pues sí, seguimos aquí y vamos viendo cómo se mueve cada uno de los personajes y qué está pasando con el tema del COVID, ¿no? Los gobernadores de los estados del norte de la República le están pidiendo al presidente que cierre las fronteras. El gobernador de Yucatán acaba de emitir un decreto por el cual no solamente amenaza con detener a la gente que esté contagiada y no quiera asumir el quedarse en casa, sino además establece una multa muy alta. Dos diputados ya dieron del Movimiento positivo, Ciudadano, así es. dieron positivo al COVID y 2 gobernadores se encuentran también igual ya declarados como contagiados con el COVID-19. Y la Secretaría de Salud esta noche, a través del secretario de Relaciones Exteriores, hace el decreto formal del estado de emergencia y la instalación formal también de este órgano que normalmente no lo vemos porque lo concibe la Ley General de Salud, que es el Consejo General de Salud, pero que hoy ha emitido una declaratoria de emergencia. Tiene muchos años que esto no ocurría en México. Hoy se decreta esta declaratoria. Voy a explicar un poquito cuáles son las implicaciones jurídicas. El Consejo se conforma por distintas dependencias, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, está incluso el propio rector de la UNAM, hay consejeros auxiliares, la propia Núñez es parte del Así es, el maestro Valls está ahí. Está el IMSS, el ISSSTE, el CONACYT. Es un consejo muy amplio. Lo preside el presidente de la República, pero lo importante de esto es que sus determinaciones son obligatorias. No es un estado de excepción, ni tampoco la declaratoria de la suspensión de garantías. Es un estado de emergencia, para no confundirnos. No se suspenden garantías, es un estado de emergencia, por lo cual las determinaciones que hoy han anunciado, que son 10 determinaciones, no tienen posibilidad de no ser obedecidas, tienen que obedecerse. Y todas las dependencias públicas, desde las dependencias federales, los gobiernos de los estados y los municipios tendrán que acatarlos, porque esto es lo que establece la propia teoría de la conformación del Estado, el bien mayor, el bien del Estado. Sí, y nos sorprendió en la declaratoria, ¿verdad?, que fue hecha por Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores. Habría que revisar la ley orgánica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver realmente por qué, pues, si no se está violentando alguna norma al ser él quien esté al mando o haya asumido esta responsabilidad, porque ahí estaba la doctora Olga Sánchez Cordero y es la secretaria de Gobernación, y a mí me parecería más propio por la jefatura, ¿no?, por el mando que ella lleva, por la jerarquía que ella ocupa por encima de las demás secretarías, que debería haber sido ella quien estuviera al frente de la declaratoria de emergencia, ¿no? Sí, llama la atención que sea el secretario de Relaciones Exteriores el que haga la declaratoria, el que salga al frente. En realidad debe ser el presidente de la República. La ley establece que es el presidente de la República y que el secretario ejecutivo de este consejo es el secretario de Salud. Sin embargo, lo hace el secretario de Relaciones Exteriores. Uno entiende, de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que a la ausencia del presidente de la República estará el secretario o secretaria, en este caso,
de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, le encargan a el secretario de Relaciones Exteriores en uno de los temas que le corresponde al secretario de Relaciones Exteriores, que es el tema de las fronteras, claro, en concordancia con la Secretaría de Gobernación, que ha sido más criticado, ha sido de lo más criticado. Es decir, ¿por qué no se cierran los vuelos? ¿Por qué no se cierran las fronteras? Han dado argumentos sólidos, serios, no vamos a entrar a detalle de ello, pero justamente lo que le correspondería al secretario de Relaciones Exteriores es el tema de las fronteras. Y la declaratoria de emergencia por el COVID le correspondería a la Secretaría de Salud y eventualmente a la Secretaría de Gobernación en ausencia del presidente de la República. Pero en esta administración hemos visto que el secretario de Relaciones Exteriores ha asumido muchas de las funciones que le tocarían a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, sí, indebidamente, Queta, porque la ley orgánica de la Administración Pública Federal debería de respetarse y darle a cada dependencia las funciones que le corresponden. Es decir, las instituciones que conforman al Estado Nacional deben de tener una responsabilidad de acatar. Es decir, incluso el extralimitarse en las funciones sin un fundamento por escrito puede tener consecuencias jurídicas. Pero déjame decirte, más allá de eso, que sí es, por supuesto que es de notarse, pero es la parte política. Yo quisiera ver la parte jurídica de lo que implica la determinación del estado de emergencia. Déjenme decirles, amigas y amigos, que a partir de ahora, de esta declaratoria, por ejemplo, surte efectos el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, donde establece los 30 días para poder ausentarse sin tener consecuencias negativas para el trabajador. Es decir, ya es un argumento fundamental para que los trabajadores puedan ausentarse sin responsabilidad al trabajador y sin carga de poder tengan el patrón la posibilidad de despedirlos sin causa justificada. Anteriormente de esta declaración de emergencia ya había habido como una ausencia gradual, ¿verdad?, de los trabajadores en sus oficinas, ¿no? Pero eran acuerdos. Sí, eran acuerdos de cada secretaría o de cada institución, ¿no? Cada dependencia, cada secretaría, pero ahora sí tiene consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una demanda laboral, por supuesto, esto es una prueba, es una plena prueba, ¿no? Y también para efectos de los tiempos jurídicos, de los tiempos en los procesos penales, esto tiene, por supuesto, consecuencias jurídicas, porque tienen que ser aplazados. Los tiempos administrativos, desde luego, ni se diga en la Administración Pública Federal, estatal y municipal. Este es un argumento fundamental para hacerlo. Es decir, tiene además de las consecuencias sociales, de la obligación y del acatamiento de los 10 puntos, tiene también esas consecuencias jurídicas. Entonces es interesante esta parte que los trabajadores van a utilizar, ¿verdad?, en un momento dado, sobre todo quienes son madres de familia, que son jefas de familia y siguen trabajando, mientras que sus hijos, sobre todo si son chicos, si son de kinder, si son de primaria, muchas veces se quedan solos en la casa y pueden correr riesgos. Entonces las mamás están preocupadas por no poderse ausentar, ¿no? Porque en su oficina todavía no les han dicho. Sí, pero a partir de ahora las cosas cambian. Déjenme decirles cuáles son las medidas que se han acordado y se han dictado, porque en realidad no es un acuerdo, se dicta porque se establece un decreto, se decretan, la palabra concreta es se decretan estas medidas para todo el territorio nacional, incluso para la jurisdicción nacional en condiciones de extraterritorialidad, también hay que decirlo, tiene unas consecuencias muy interesantes. Uno, se suspende de inmediato del 30 de marzo al 30 de abril todas las actividades no esenciales en el sector público, privado y social. Suspensión total. Dos, en los sectores esenciales se deben aplicar acciones, no reuniones de más de 50 personas, lavado de manos, saludo a distancia y estornudo de etiqueta. Lo que ya se venía diciendo, pero hoy es obligatorio. En los sectores esenciales se deberán aplicar acciones de no reuniones de más de 50 personas, eso que decíamos. El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas, así como embarazo, independientemente de su actividad, de si su actividad se considera esencial, sea sector público o privado.
5. Una vez terminadas las medidas, luego del 30 de abril, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Trabajo, emitirá lineamientos para el regreso escalonado. Es decir, ya nos están diciendo que el 30 de abril habrá un regreso, pero no necesariamente va a ser un regreso inmediato y de todos. Abrupto. No, va a ser escalonado. Recordemos, aquí es muy interesante, habían dicho que esto irá hasta el 20 de abril, es decir, las primeras medidas que se tomaron fueron hasta el 20 de abril. Ahora con esto es un decreto obligatorio hasta el 30 de abril y además va a ser un regreso escalonado. Por lo tanto, prevemos que habrá nuevos decretos o nuevos acuerdos que se emitan al respecto. Se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas que involucren la movilización de personas. Sí, ahorita sabe el INEGI, estaba haciendo el INEGI. Justamente nos agarró con el censo nacional que se realiza cada 10 años, se suspende. No sabemos si se va a tener que reiniciar, pero por lo pronto la indicación es que se suspende. Todas las medidas deberán aplicarse con apego a los derechos humanos. Bueno, en fin, hay muchas medidas. Usted puede consultar esto en el Diario Oficial de la Federación, porque tiene que ser emitido, les decía yo, tiene consecuencias jurídicas. Fíjate, es curioso, las comisiones de derechos humanos que ahorita tienen mucho trabajo, porque hay muchas recomendaciones, muchas solicitudes de y evidentes violaciones de que se están violentando los derechos humanos, pues de trabajadores, de una serie de personas, ¿no? Dicen cómo nos vamos a la casa, aparte por ejemplo, aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la mayor parte ya está en su casita, pero hay un grupo que está trabajando a marchas forzadas sobre quienes recae todo el peso de estar pendientes de todas estas medidas cautelares que se tienen que aplicar, ¿no? Todas las recomendaciones, y entonces ellos quieran hacer, es una actividad esencial, ¿no? Sí, hay desde luego dependencias que no se van a poder ir a casa y que desde aquí les mandamos de verdad nuestro máximo reconocimiento por desde luego los médicos, las enfermeras que están haciendo una labor extraordinaria, titánica, porque sabemos, y hay que decirlo, que están trabajando en un sistema de salud, el nuestro, el sistema de salud mexicano, que es extraordinariamente deficiente, quizá no preparado para atender ese tipo de pandemias, con médicos muy preparados. Tenemos médicos muy buenos en México, calidad humana, con una ¿verdad? gran calidad. Sin embargo, se han quejado que no tienen pues, ni siquiera los elementos mínimos para salir para enfrentar esta pandemia. Sí, por ejemplo, aquí en las redes sociales, en los hospitales de Comitán, de Tuxtla, de diferentes partes de nuestro estado, han salido médicos con sus letreritos en las redes, ¿verdad? Nosotros estamos en la mejor disposición de entrarle al tema, ¿verdad? Pero sin embargo no contamos con los instrumentos necesarios, el equipo necesario, ni siquiera muchas veces la cuestión de las mascarillas. Por ejemplo, las mascarillas estas que son más sencillas, duran 1 hora, sí, es hora y terrible, media. Entonces, una amiga que trabaja en el pediátrico, le dan 2 mascarillas por día, que le duran en 3 horas y esas mascarillas ya no sirven, ¿verdad? Sí, entonces tienen que comprarse ellas por su cuenta. Pues tenemos a los médicos, por supuesto, las enfermeras y todo el personal que está en los hospitales atendiendo a los enfermos de diversas patologías y ahora que van a tener que atender a los que se presenten con el COVID. Tenemos también, y también les mandamos un saludo a todos los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, que tendrán que enfrentar esto cumpliendo su responsabilidad patriótica. También un saludo y un reconocimiento a todos los policías que van a tener que estar deambulando en las calles viendo efectivamente que las cosas y estos decretos se cumplan, ¿verdad? Que la movilidad se cumpla, que se reduzca la movilidad. Ya han salido anuncios de los créditos a las personas, ¿verdad? Que se encuentran en situación de la cuestión económica, que les está pegando la cuestión económica, ¿verdad? A mí me gustaría que fueran más claros al respecto, porque la gente aquí en Chiapas no sabe si es a la Secretaría de Bienestar Federal a quién recurrir. En estas convocatorias deben poner todos los datos muy claros. Está haciendo falta, y hay que decirlo y hay que insistir, un buen programa de contingencia económica para atender este problema que
amenaza con convertirse en la gran crisis de los últimos siglos, no del año, de los últimos siglos. Es algo verdaderamente catastrófico lo que está ocurriendo. Mucha gente se podría quedar sin empleo o podría perder su fuente de ingresos porque las cosas bajo estas medidas pues es muy complicado que continúe la actividad económica normal. Un saludo también a gente que está en los mercados, que está haciendo el abasto y que vale la pena señalarlo porque la verdad es que los alimentos en este momento son esenciales. Y esta gente que está vendiendo las frutas, las legumbres, los alimentos, algunos de ellos preparados, excelente, de verdad es que cada quien está haciendo su labor, creo que la sociedad lo ha tomado de manera muy, muy comprometida. Esos son los verdaderos héroes, nuestro reconocimiento. Y déjenme decirles, retomar el tema de los gobernadores, ¿no? Cómo han tomado este tema del COVID de manera muy distinta. Ya hablábamos de cómo el gobernador de Jalisco está insistiendo en el tema de las pruebas, ¿no? Cómo se está, está tratando el tema en cada uno de los estados. Es muy complicado y muy diferente. La realidad es que hoy llevamos 1,031 casos detectados. Y tenemos ya 28 muertos en el país. De esto y algunas cosas más vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado de hoy, el doctor Germán Coronel, que con toda su amplia experiencia nos va a ayudar a entender, a desentrañar ese tema desde la perspectiva médica. Muchas cosas que desconocemos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, claro. Vamos a un corte, Luis, y le pedimos a todos los amigos que nos envíen sus mensajes para que podamos charlar con ustedes. Contextos. Sí, pues muy buenas noches amigos y amigas, continuamos. Hoy estamos aquí, nos acompaña nuestro amigo el doctor Germán Coronel. Él tiene una gran experiencia porque ya fuiste director del ISSSTE, Germán. Así es. A nivel del estado, una dependencia federal. No es un hospital, es un sistema hospitalario, un sistema de atención a la salud. Y pues yo creo que va a ser de mucha ayuda tus comentarios el día de hoy. Me preguntaban cuando yo les decía que ibas a estar aquí en el periódico, en nuestro programa, me preguntaban, ¿qué opinas de que sigan llegando al estado visitantes extranjeros? Digo, no somos xenófobos, por supuesto que no, y qué bueno que venga normalmente, en condiciones normales, que tengamos turismo, pero hoy en estas condiciones excepcionales, la gente se sigue preguntando si nos piden a nosotros que estemos en la sana distancia y en algunos casos incluso en aislamiento, sin embargo sigue llegando turismo. Hay mucha inquietud respecto al tema, ¿no? ¿Qué tal? Así es. Pues bueno, ante todos, muy buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues es algo bien fundamental en esto, ¿no? O sea, el extranjero que está llegando todavía, es una de las partes principales a nivel epidemiológico, es la fuente de ingreso que está haciendo el proceso de este problema pandémico viral, que es el COVID-19. ¿Qué tan importante es? Es sumamente importante. Esto no entra en una declaración anterior de la definición operacional. Antes era aquel que tuvo contacto con alguien que fue extranjero y chino. Después, aquel que tuvo un contacto directo con un extranjero completamente de parte de Europa, ¿no? Pero hoy en día ya el extranjero está con nosotros y ahora es el contacto, cambia en esta situación. ¿Qué tan importante es la variante que tenemos y cada día artículos médicos que nos van indagando nuestros colegas a nivel internacional nos dicen, pues nosotros dicen que el variante era 12 días el proceso viral contagioso, luego se abarcó a 14 y hoy en día tenemos estadísticas que ha durado 25 días. Ahora imagínate, 25 días en lo que lo adquiere y lo desarrolla y puede tener un proceso de contagio, ¿no? Pero ese portador que está entrando extranjeramente es el que nos está realizando que este contagio local sea más abundante, o sea, como tal.
esta parte le preguntaron a la secretaria de Turismo si seguía normal el arribo de extranjeros a Chiapas, y ella decía que sí, que así debe ser. Volvemos al debate entre la economía y la salud. ¿Sí esto puede ser un detonador, Germán? Claro que sí, o sea, lo importante de acá es nuestro sistema de salud, a pesar de que tiene la experiencia en el trayecto anterior que fue influenza, pues puede ser de mucha fragilidad. ¿Por qué? Porque está entrando el medio y nosotros estamos haciendo el proceso de aislamiento, de la sana distancia y todo eso, pero el ingreso, él no. Él está ingresando totalmente, y el proceso como está. Hoy en día estaba haciéndose que es el 30% de esa población en general que es asintomática, portadora, y que nos puede generar el contagio del primer día hasta el día 25. ¿Qué recomendaríamos en esos casos, Germán? Pues de alguna otra manera, lo más fundamental que estamos haciendo, la sana distancia, que nosotros nos estamos alejando en eso, pues cerrar completamente el proceso de frontera, ¿no? O sea, el proceso de los que ya extranjero. están aquí, por ejemplo, los que ya están aquí deberían haber estado sometidos A un proceso de cuarentena. Así es, claramente. O sea, Entonces, recibirlos, lo que- pero en cuarentena. recibirlos y hacer un proceso de cuarentena, pues es lo que le falló Porque Italia, tampoco falló podemos España. cerrar, ¿no? No, tampoco, o sea, lo principal, si usted me da a opinar, sí, cerrar la frontera, pero claramente por procesos económicos, procesos Es políticos, llevar una cuarentena, ¿no? llevar una cuarentena, porque eso es lo que falló a Italia. Entró y no hubo ese proceso de aislamiento. Los gobernadores del norte dicen que tal, justamente eso, que quieren cerrar la frontera, el muro que quería poner Trump, digo irónicamente. Lo vamos a querer poner nosotros, Fíjate, ¿no? yo siempre he dicho que ¿Sí? la ironía es la diversión de Dios. Cuando le pides algo a Dios, y a veces te lo da de manera Pero irónica, sí. creo que se está riendo, ¿no? Entonces ahora resulta, ¿no? Los que creen en Dios, y no el destino, la fuerza, el tiempo, lo que ustedes gusten, ahí está. Ahora resulta que tenemos que poner una frontera porque desafortunadamente también, digo, humanamente, hay que entender que cualquier persona en el mundo vale lo mismo y hay que cuidar a todas las personas. Sin embargo, resulta que en Estados Unidos tienen más de 100,000 personas con el COVID reconocido, Sí, detectado, ¿no? Sí, y sí, más que nada lo que está pasando son comestibles, ¿no? Y bienes y eso, ¿no? Creo que El está acceso cerrado que para sí. el tráfico personal. No, ¿No? lo que piden, o sea, Estados Unidos cerró al turismo. Al turismo, lo que pero piden- lo que es Y lo así que el piden los tráfico de gobernadores del mercancías, norte, ¿no? lo que piden los gobernadores del norte es que sea lo mismo también de allá para acá, o sea, que se cierre al turismo y que quede Claro. solamente para el comercio necesario. Sin embargo, en realidad fueron medidas unilaterales, no fue bilateral. Solamente se cerró de aquí para allá, para el turismo, pero de allá para acá no. Entonces los gobernadores han insistido en eso, y aquí en el caso de México, pues siguen, y en el caso de Chiapas, pues sigue estando Germán, y ya dio la opinión Germán. Una segunda pregunta, Germán, que la gente nos está haciendo y que me parece fundamental. Ya el gobernador del estado, las instituciones del estado en Chiapas están poniendo hospitales de atención específicamente para el COVID. ¿Cómo lo están haciendo en otras entidades? Tú fuiste director de un sistema, el sistema del ISSSTE, hay que decirlo, que es un sistema muy importante en el estado y en todo el país. Tú fuiste director, tienes esta experiencia. ¿Crees que los hospitales que se están instalando ahora sean suficientes para una pandemia como esta, no solamente en números, sino en condiciones? Claramente, por la experiencia propia que también tuve en el proceso de influenza, no, estamos todavía apropiando un medio para poder instalar y poder recibir y más o menos no expander este aspecto. Claro, el día que se desatara no va a haber ni médico ni enfermera como Suficiente. para poder actuar en este aspecto, ¿no? Sí tenemos en algunas estancias, ISTECH, IMSS, ISSSTE, Salubridad, que hay otros lugares, las unidades críticas, donde vamos a tratar de llevar a esos pacientes para poder darle la atención adecuada, pero estructuralmente no tenemos todo el proceso de infraestructura adecuada para poder solventar en caso de que esto desarrollara un pico totalmente inadecuado. Tenemos más de 1,031 hoy en día, pero Estados Unidos ya rebasó los 115,000 activos y teniendo casi 3,100 muertos, casi faltan 200 más que le casi rebasa Para China. a China, China, sí. teniendo un primer mundo de decir con una contención diferente. Por ejemplo, Sí, perdón, no, adelante. Sí, yo tengo una duda. Diga. Algunas de las personas que han estado contagiadas
han sido aisladas en su casa. Así es. ¿Para qué personas puede ser viable el aislamiento en casa? Lo que les había comentado, el 30% de las personas que tenemos COVID positivo podemos ser asintomáticos, podemos ser portadores. Entonces es para esas personas aislarlas a casa. El porcentaje, estamos hablando del 30%. De pacientes críticos son 5% que nos van a llegar, pero del paciente completamente moderado entre sintomatología va a llegar el porcentaje de la mitad, o sea, casi un 55% más en ese aspecto. Entonces, si estamos llevando a cabo ese 55, si no lo sabemos controlar o medir, puede desarrollarse a un proceso crítico y no va a haber hospital para poder concretar esta misma situación. Es el punto de vista estructural que se hizo. O sea, ¿para quiénes son? Para todas las personas asintomáticas y el aislamiento. Y con eso va a ser sano para él, para nosotros y también para su familia, porque él es portador nada más. El sistema de salud de los Estados Unidos es un sistema que está basado prácticamente en seguros, es decir, en realidad es privado. Sí hay un sistema público también muy, muy elemental y está, digamos, acotado a enfermedades muy determinadas. Esta pandemia viene a romper todo ese esquema. Sí. El esquema del sistema de salud, ¿no? Sí, habrá que entender que el caso de Estados Unidos, por eso se le rompe el esquema, pero no es así en Europa y no es así en otros países. En el caso de México, por ejemplo, el sistema de salud público no tiene limitantes, se atiende cualquier enfermedad con todas las deficiencias que esto implica, pero nuestro sistema atiende. Y el sistema de vacunación mexicano ha sido muy exitoso en tiempos pasados. Hoy, ¿cuándo consideras, Germán, que podamos tener en México la posibilidad, la esperanza de tener esa es una pregunta que nadie puede responder a nivel mundial, pero con la experiencia, tener una vacuna o alguna terapia que pueda, digamos, ir disminuyendo este impacto tan negativo que está presentando el COVID? Hay algo importante, lo que se había comentado, cuando fue influenza se empezó a actuar rápidamente para el proceso de la vacuna. Abordaron y hicieron el efecto como tal procedente y de manera rápida, porque había un proceso completamente viral. El aspecto de COVID es una carga completamente que tiene varios ahora sí, factores que limitan este mismo proceso. Yo le voy a un cálculo más o menos así estructuralmente, aunque nosotros estemos, que probablemente en 3 meses tengamos alguna respuesta de alguna vacuna estructural de que puede ser nuestro proceso prevenible, ¿sí? Porque hoy en día Suiza, Alemania, Estados Unidos, Israel, bueno, aquí también China, el tecnológico de Monterrey generaron también ya está trabajando en ese tema. Generaron un proceso. Sí. El problema es el sistema inmunológico que nosotros tenemos al proceso completamente inmunológico. Esa es una muy buena observación. Y eso es la variante que tenemos en ese aspecto. Es lo que pasa con las pruebas psicológicas, ¿verdad? Sí, nuestro sistema inmunológico es más eficiente o puede responder, porque hemos presumido mucho sí, que si tomamos los taquitos de muerte lenta, ¿verdad? Digo, el discurso político, hay hasta gobernadores que dicen, no, nada más a los fifís les va a dar, dicen, ¿no? Sí. Y luego hay otros que dicen, no, estamos tan acostumbrados a adquirir tantas bacterias que no nos va a hacer nada el COVID. Digo, es nuestro detente. Esta casi narración de José Alfredo Jiménez que la vida no vale nada y que a nosotros nos pela los dientes la muerte. Pues yo creo que no, hay que decirlo con mucha seriedad, no es así. Nuestro sistema es difícil, ¿no? Es muy claro, ¿no? El sistema inmunológico, a pesar de que nosotros tenemos la respuesta de poder adquirir algunas otras susceptibilidades, de decir enfermedades, y lo hemos sido muy resistentes, no, nuestro sistema inmunológico está tan expuesto que de alguna otra manera es un factor principal que puede no tener un buen logro, un proceso de vacuna. ¿Por qué? Porque el proceso que hoy en día nosotros somos el México, índice principal de diabetes mellitus, obesidad, cardiópatas, hipertensos, obesidad, pacientes completamente nefrópatas, hepatópatas. Que además no se cuidan. Además no nos cuidamos, pero eso agregue el sistema inmunológico, pues no nos va a ayudar mucho. Sí, claro. Germán, ¿cómo ves tú el tema específicamente de nuestro estado? Digo, nuestro estado es vulnerable en muchos sentidos, hay que decirlo. Espero, bueno, pues no se trata de señalar a nadie en específico, pero es un asunto histórico, estructural, que nuestro estado, por la dispersión poblacional, por la
pues por la diversa integración cultural, racial en el estado, y por la deficiencia alimenticia que tenemos, las deficiencias nutricionales, pues es un lugar que, de acuerdo a lo que están diciendo a nivel internacional y en todas las noticias, lo hace un blanco perfecto para este tipo de pandemias, desafortunadamente, ¿no? Digo, ojalá que no sea así, ojalá que eso se pueda atender rápidamente, pero ¿cómo ves tú el caso de Chiapas en específico? Una de las causas aquí fundamentales en el estado de Chiapas es la zona geográfica. Todos sabemos que esto es bastante limitante, ¿no? Pero sí es un blanco principal para todos este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos adquirir allá y de allá lo llevamos para acá, y en unos estados o en algunos pueblos o colonias son márgenes de que pueda entrar el proceso viral muy fácilmente y estamos expuestos, y eso es lo que hoy en día pues las autoridades, nuestros principales de gobierno nos han limitado. Oye, vayámonos con calma, cerremos como tal. Estoy entendiendo el aspecto de que hay ciertos departamentos que van a seguir trabajando y les damos ese beneficio de que están trabajando y están esforzándose por cada uno de nosotros. El ambiente médico, enfermería, paramédicos, camilleros, los servicios limpieza, básicos como el agua potable, ¿verdad? Y siguen trabajando. Tienen que seguir trabajando, pero el aspecto de acá, por la zona geográfica, es de un alto impacto. Hay comunidades, por ejemplo, en nuestro estado, que si este virus llega va a ser devastador. Y algo que les iba a comentar, nosotros somos el país que México, que tiene el índice de natalidad, o sea, completamente la mujer embarazada, muy alto, y Chiapas es uno de los primeros, o sea, en este aspecto, y eso es lo que nos preocupa el día de mañana. Claro, en los primeros mundos no tenemos tanto eso, pero al poder entrar acá puede marcar una gran proceso viral de una colonia muy marcado, y podemos tener mucha preocupación. Entiendo al señor gobernador, al secretario de salud, ese proceso de temor y limitar rápido esas acciones. Sí, y también habrá que hacer un llamado a los presidentes municipales, que muchos de ellos han permanecido como un poco al margen, ¿no? Pues con esta declaratoria de salud ahora están obligados los presidentes municipales a acatarlo. Vale la pena. Y presidentas municipales también. Sí, vale la pena, aquí hay una sugerencia respetuosa a las autoridades, que logren comunicarlo oportunamente, porque sí es importante que haya una comunicación y una comunicación en el sentido indicativo a los presidentes municipales para que acaten estas medidas, porque parecería que hay algunos que se sienten inmunes, ¿no? O sea, dicen, no, aquí no va a pasar nada, nunca pasa nada y no va a pasar, ¿no? Y eso es verdaderamente una desgracia. Kenda, tú mencionabas un tema, estamos a punto de terminar el programa, mencionabas un tema que un me saludo, parece, ¿verdad, Eliud? A Delia Estrada Sánchez, a Dani Zárate, a Marisol Palomeque, a nuestro compañero Ricardo del Muro, también al maestro Hugo Armando Aguilar, que nos han estado viendo a lo largo del programa. Muchos saludos a la maestra Delia, una defensora de los derechos humanos, que seguramente será un Les vamos a dar su estrellita de fans. Muy bien. ¿Qué tal? Mencionabas un tema muy interesante y que me gustaría que lo platicáramos con Germán en su presencia. Hablabas del tema emocional, todo lo que está ocurriendo ahora, pero desde la perspectiva emocional. Sí, desde que inició este proceso de la cuarentena, con un grupo de compañeras y al que se sumó una red de voluntarios a quienes les agradecemos mucho el haberse sumado a este trabajo, decidimos hacer una convocatoria a quienes estuvieran con problemas por el aislamiento, ¿verdad? Depresión, ansiedad, tristeza, una serie de fenómenos que ocurren por el aislamiento, ¿no? Y entonces ya hemos tenido respuestas, muchas llamadas que nos han sorprendido y que tal vez pediríamos ayuda también a otras personas. Hasta tenemos en nuestro equipo a tanatólogas, ¿verdad?, que nos están apoyando, porque esta cuarentena va a causar muchos problemas de ese tipo, ¿no? La salud mental también aquí tiene que ver mucho en este tema. Eso es lo que está haciendo la sociedad civil, digamos, sí, las organizaciones. La pregunta que le haríamos aquí a Germán, con la experiencia que tiene en el sector público, ¿es necesario que de manera
digamos, paralelas. Se pueden abrir hospitales o clínicas de atención psicológica para, pues, incluso para los hijos. ¿Cómo ven los niños? A mí me aterra este asunto de que cómo ven los niños y los jóvenes este tema, ¿no? Que es hasta cierto punto, digamos, espantoso, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sí. Es un punto fundamental, porque nadie puede tener una experiencia propia de tanto este proceso de cuarentena, todo el proceso emocional. Claro, justamente van a surgir una serie de patologías completas desde el proceso de conducta, desde el proceso de procesos depresivos, ansiedades completamente, tanto en el adulto como en el infante. O sea, claramente se debe de tener una estrategia, por eso le decía que no vamos a dar abasto si solo con atendiendo, o sea, tenemos que entrar también a la dinámica del proceso prevenible de esas patologías que puedan surgirse el día de mañana. Sí, yo les he recomendado, ¿verdad? Recurrir a muchos, a meditación, que la meditación es muy importante porque te ayuda a relajarte. Hay muchas apps que puede uno bajar de manera gratuita a través de los teléfonos o en tu computadora y que te permiten acceder a estos procesos de meditación que son muy útiles. Fíjate que cuando fue el temblor del 2017, la experiencia que tuvimos con los amigos, ahí está la maestra Marisol, está ahorita en línea, sí, con ella trabajamos alguna parte de esta parte emocional. La gente que pasa por estos sucesos se siente verdaderamente lastimada, no necesita enfermarse del COVID, sino toda esta carga que está todo el día en los medios de comunicación y todos lados, y además el aislamiento que te rompe tu rutina, tu forma de vida, que de alguna manera es tan agradable todos los días convivir con las personas, y ahora lo está rompiendo. Los niños que rompen, que no están con sus amigos, que no van a la escuela, los jóvenes que no pueden reunirse al café, que es fundamental, la socialización es fundamental. Todo esto va a requerir una atención, no solamente las patologías, Germán, yo diría, sino desde este momento valdría la pena que se empezaran a abrir clínicas de atención para las personas, por lo menos de manera telefónica, y que lo hiciera el sector salud, ¿no? Bueno, sí, está el Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Ahí encontramos a profesionales de la salud. Está la doctora Ivania, a quien le mando un saludo desde acá, ¿verdad? La doctora Ivania tiene un grupo. Ellos son especialistas en suicidios, son suicidólogos, ¿verdad? Pero ahorita podrían abordar estos temas que no son necesariamente el tema del suicidio, pero sí de patologías, de estrés. El proceso de estrés, el proceso de relajación y todo eso, sí. Algunas actividades que pudieran llevarse para tratar de bajar ese proceso emocional o realizar algunas actividades que probablemente propias de no casa estaban porque no pasábamos todo el tiempo en casa, pero probablemente eso ayude a este aspecto. El programa que la plataforma que están realizando y es sugerencias de gente voluntaria que también, pero sí, claramente comparto contigo. O sea, deberíamos de tener ya un proceso hospitalario virtual, sí, para poder, sí, implementar estrategias en el cual nos ayuden a la sociedad, porque de alguna otra manera la convivencia armoniza todo, pero al no tener una convivencia tan fructífera llega a tener procesos completamente inadecuados. Además habrá las enfermedades de siempre, ¿no? Sí, que habrá además que atenderlas, no solo, sí, el COVID, sí. Y entonces si todo está enfocado al COVID, por ejemplo, habrá enfermedades que puedes tener una atención vía telefónica, sí, sin, claro, sin ir a la clínica. Si es necesario una receta, pues habría que implementar una firma electrónica. Si tú tienes acceso a una computadora para que te envíen tu receta, ¿verdad? Fíjate, hay otra cosa, ¿qué tal, Germán? Las ciudades también se han convertido en el transcurso de los años en lugares de mucha soledad. O sea, hay la gente de la tercera edad a la que se le está atacando, sí, prácticamente. Por eso yo decía mucho este tema del lenguaje, tener mucho cuidado con lo que se dice, porque parecería que están condenados, como que la gente de la tercera edad ya está condenada porque es un grupo vulnerable. No es así, hay que decirle a nuestros queridos amigos de la tercera edad, padres, abuelos, y a los que no conocemos pero que estimamos mucho, hay que decirles que no es así, hay que cuidarse, pero no tienen que soportar toda esta carga, ¿no? Yo creo que es importante decir que se trata de una pandemia que si se cuidan, que si tienen las atenciones necesarias, vamos a pasar esto juntos sin, sí, mayor problema, ¿no? Salió de la señora de 91 años, ¿no? Salió un video
que ya pasó su proceso, no sé si era italiana o española, y que ya estaba saliendo Sale del feliz, hospital sí, y sale feliz del hospital, que en ¿no? el estado tenemos población muy longeva. Afortunadamente, hace poco hicieron un reportaje, la persona más longeva del país es una mujer que habita aquí en Chiapas, en Pantepec, pero no es la única. Aquí tenemos personas que rebasan los 100 años, hay varios. Así Y no es. quisiéramos que estuvieran solos. Es muy importante. Aquí los gerontólogos también tienen un papel, Eso, los los gerontólogos y gerontólogos. los geriatras. Ellos son ¿no? los principales para este tipo, ¿no? Creo que fue muy marcado, es decir, todos los crónicos, todos los adultos mayores, fue muy marcado el aspecto como tal, esencial de ellos, o sea, y que creo que ellos tomaron, bueno, a mí si me expongo, no, o sea, mucha tranquilidad, cuidarse mucho, tener completamente, tomar sus medicamentos a la hora que son, porque eso es esencial también, que alguna descompensación que puedan tenerse, vamos a salir juntos, o sea, No, y es abrir un prevenible, chat, abrir un es chat prevenible. para la gente de tercera edad, de Y verdad. para poder dar atención con gusto, su servidor se compromete a toda Muchas esa gracias. parte y con Sí, gusto podemos y estar hacer una platicando y convocatoria, todo eso. ya gracias a que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene la carrera de gerontología, Así creo es. que ya son como 5 Sí, generaciones somos, que ya, han ¿te salido, acuerdas? que Ahí con un empezamos con un diplomado de diplomado hace gerontología 6 social, años, ¿no? Y entonces creo que es importante hacer una convocatoria a los gerontólogos y gerontólogas egresados para poder generar estas mecanismos, ¿verdad? Vía telefónica. Pero fíjate que el problema que se Sí. afectó este tema de los gerontólogos, al menos la experiencia que nosotros tenemos ahí, Sí. es que justamente en los municipios existen las casas de los abuelos, Así es. ¿no? Sí. Sin embargo, prácticamente están abandonadas. Yo recuerdo hay que cuando atención. íbamos a hacer algún trabajo social ahí, digo, eran cuchitriles abandonados que sean utilizados para todo menos para atender a las personas de la tercera edad. Les hacemos un llamado a los presidentes municipales, a las instancias gubernamentales, para que retomen, si no físicamente estas casas, porque no se pretende que hoy que se junten y que puedan llegar, sí la función, la labor, al menos a través de las redes, porque yo creo que esto nos está sirviendo mucho, a través de los medios de comunicación que tengan la posibilidad con los que puedan tener acceso, para que se acerquen a las personas de la tercera edad. Miren, toda esta carga negativa o prácticamente acusatoria con la que se está trabajando con ellos, ¿no? Puede ser dañina para las personas, y yo creo que al contrario, hay que estar cerca de todos, hay que estar cerca de ellos, hay que hablar. Yo creo que simple y sencillamente con que tengamos mayor comunicación puede ser un alivio y puede ser más llevadera esta Y crisis, afortunadamente aquí en México y en Chiapas también, ¿verdad? La mayoría de los ancianos están en casa. Sí. Afortunadamente, ¿verdad? Todavía no existe la costumbre de a determinada edad llevarlos a los albergues de ancianos, o si los llevan por horas. Por ejemplo, yo voy a trabajar 8 horas, los llevo, al terminar mi trabajo paso a recoger a mi mamá o a la abuelita y me lo llevo a la casa, Pero hay muy afortunadamente. pocos, ¿no? Es Hay poquito. pocas casas Sí. de los abuelos, ¿no? Sí, y entonces eso es bueno, ¿verdad? Porque parte también yo creo que de fortalecer nuestro sistema inmunológico está en eso, ¿no? En el rodearlos de cariño, de Sí, la estar parte con emocional. ellos, de Es no lo sentirlos que como platicamos, desechos. el proceso emocional, Sí. que no estuvieran marcados en ese aspecto. Y para todos, ¿no? Para niños y niñas y adultos. Hoy en día es así, porque tanto Sí. el adulto mayor como el infante pues te va a cargar un proceso completamente Somos- inadecuado. Somos seres sociales, eso es nuestra definición, y eso es lo que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, y seguiremos siendo seres sociales. Hay que encontrar nuevos caminos. Amigas y amigos, estamos por despedirnos el día de hoy. Les agradecemos a todos los que han estado en contacto con nosotros. Les decimos que vamos a continuar mientras el COVID nos lo permita, como decimos, ¿no? Así es. Vamos a hacerlo. Cada quien debe asumir las responsabilidades desde la perspectiva profesional que le corresponde. A nosotros en este momento nos toma como comunicadores, nos toca estar aquí y hay que hacerlo. Te agradecemos mucho la presencia, Germán. Muchas gracias Estoy para servirles. por tus conceptos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal un mensaje para nuestros compañeros? Un mensaje para los compañeros que ante esta emergencia la sumamos con responsabilidad, con quédate en casa
con que no andemos ahí todavía de pata de chucho, ¿verdad? Porque aquí como esta sociabilidad que tenemos, ¿verdad? Muchos están ahí a ver cuándo por fin ya nos tomamos la chela juntos, ¿verdad? O hacemos la fiesta, ya quieren hacer fiestas virtuales, están viendo cómo se conectan a través del Zoom o del Hangout, ¿verdad? O todos estos mecanismos. Asumamos esto con responsabilidad, volteemos hacia el interior, tanto nuestro como de nuestras familias, y salgamos más fortalecidos de esta crisis. Hagamos un pequeño resumen. Se ha decretado hoy el estado de emergencia, las consecuencias jurídicas, administrativas, ya hemos platicado someramente de ellas. Hemos hecho hoy 3 peticiones, una de ellas que los presidentes municipales asuman esta responsabilidad porque son las autoridades más cercanas con la población. 2, que las autoridades de salud puedan trabajar también en los temas emocionales, ¿no? Y 3, seguimos pidiendo a las autoridades federales, estatales, un buen mecanismo de atención, compensación o de rescate de la actividad económica, porque en esta crisis de salud, hay que decirlo, es una crisis de salud, tiene como consecuencia una enorme crisis económica. Seguimos pidiendo eso, seguimos esperando, y por supuesto la sociedad afortunadamente está respondiendo de manera muy positiva, y creo que de esto la humanidad va a salir muy fortalecido. Desafortunadamente es un paso muy difícil, una situación muy complicada, y tenemos que acatarla y tenemos que hacerlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches amigos. Estamos en contextos de ultimátum.